En estos últimos días aquí en la ciudad de Bahía Blanca han aparecido varios artefactos explosivos, una sucesión de hechos, tres con la intervención de la División Explosivos de la Policía, de los Bomberos de la Policía Provincial. Miguel Martos está con el tema para saber de dónde surgen estos aparatos, qué puede pasar, cuáles son los riesgos. Miguel, contanos un poco más porque hay cierta preocupación con respecto a este tipo de hallazgos. ¿Qué tal, Agustín? Buenas tardes. Vos sabés que llega un momento en el cual hay que tratar de desmitificar algunas cosas. En primer lugar, la brigada de explosivos no tiene absolutamente nada que ver con los bomberos. Son independientes entre sí, lo único que comparten es un espacio físico, que es el cuartel que está ubicado aquí en calle Castelli al 400. De hecho, esto lo aclararon para evitar algún tipo de superposición de funciones. Y el otro detalle, Agustín, que esto es interesante, sin que a través de esta explicación le restemos ningún tipo de posibilidad de no tomar precauciones frente al hallazgo de algún elemento que resulte sospechoso. Resulta que los tres elementos encontrados no son bombas en el sentido que le da a la gente cuando ve algo que parece un proyectil y que piensa que tal vez en el momento en el cual se produce una explosión puede llegar a ocasionar un daño realmente grande. De acuerdo a lo que nos explicaba el titular de la División de Explosivos, lo encontrado son elementos que se utilizan para señalización. La forma que tiene que ver con la aerodinámica que se utiliza para que ese elemento llegue a tierra y en el momento en el cual toque la tierra, allí aparezca una columna de humo. Por eso el tema de tener alguna aleta o algo que lo haga parecer a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en televisión, que parecen bombas. Igualmente, más allá del hecho de que esto no es un explosivo pensado para explotar, vale la redundancia, lo interesante de todo esto es que en una mala manipulación puede llegar a producir algún daño a aquella persona que desconoce cómo tratar con estos elementos. Por eso lo primero que nos aclararon, ante cualquier tipo de duda en el hallazgo de algún elemento de estas características, lo primero es el 911, ni tocarlo por las dudas. Pero el caso de estos tres elementos encontrados es el mismo. Son elementos utilizados por señalización aérea. Se tiran desde un avión, cuando impactan en la tierra, hay una columna de humo que se utiliza para señalizar la actividad o la maniobra que el avión esté realizando. Miguel, ¿tienen noción allí en la División Explosivos de dónde han surgido estos aparatos, de dónde han aparecido, cómo llegaron a los lugares en donde fueron encontrados? Mirá, Agustín, la experiencia que ellos nos relataban tiene que ver con que en la mayoría de los casos siempre hay algún familiar, algún abuelo, algún bisabuelo que ha tenido algún tipo de vínculo con las Fuerzas Armadas y ha guardado algo de esto, tal vez como recuerdo, tomando en cuenta precisamente el hecho de que en estos casos en particular no revestían algún tipo de peligrosidad. Y me pasaban algunos datos que son realmente muy interesantes, que son casi arqueológicos, te diría yo. El titular de Explosivos nos decía que, por ejemplo, en la zona donde ahora está ubicado el barrio Bellavista, más de 100 años atrás se hacía el servicio militar obligatorio, por lo cual, si se hiciera una prospección o algún tipo de excavación o un rastreo, se podrían llegar a encontrar proyectiles de cañón en el lugar con muchísima facilidad, por lo cual definir exactamente la procedencia es muy difícil de realizar. Lo cierto es que luego de obtener el material es destruido, y aquí es otro de los mitos. Fíjate, Agustín, estamos al lado de este elemento que se puede ver pasando simplemente frente al cuartel de bomberos, que la gente cree que por su porte, estructura, se utiliza para encerrar el elemento explosivo adentro y hacerlo estallar. Y casualmente no es así. Este elemento solamente se utiliza para transportar el producto sobre el cual hay dudas respecto al modo en el cual puede reaccionar. Por ejemplo, si se encontrara una bomba, se colocaría aquí, se le llevaría un descampado, ese es el método, y allí se la haría explotar para su destrucción. Igualmente, y yo trato de no dar cifras para evitar confundir con esto, la misma estructura de esta bocha permite que si en el traslado el producto que se lleva adentro, el elemento, pudiera llegar a explotar, tiene la capacidad suficiente como para tolerar esta explosión y no destruirse. Pero en sí, este elemento que vemos acá, esta bocha verde, esta especie de boya, es simplemente un elemento de transporte de aquella sustancia, elemento o artefacto que de alguna manera resulte sospechoso. Bien, buena la aclaración para saber de qué se trata. Y viene el consejo para que la gente, en caso de encontrar un elemento
posiblemente explosivo, de aviso al 911, ¿no? Para evitar males mayores. Inmediatamente, Agustín, inmediatamente, porque además en esos casos se ponen en marcha todos los dispositivos de gente que es realmente muy profesional y que sabe cómo actuar en estos casos. Pero vamos nuevamente con esto, no tiene que haber ninguna duda. Ante el hallazgo de algún elemento que resulte sospechoso, inmediatamente llamar al 911. Gracias, Miguel.